Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 30. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta entrega? Vamos a hablar hoy acerca de vestidos de silicio. Los testigos del Señor vestidos de silicio. Vayamos juntos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 3. Veamos lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Amén, hermano. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Amén. Vestidos de silicio. Aquí, hermanos, vamos a ir estudiando despacio esto. Ya hemos identificado quiénes son estos dos testigos y hemos ya probado bíblicamente que a nuestro parecer son Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos testigos del Señor, los cuales fueron enviados para predicar y para profetizar por 1260 días. En términos espirituales, esto corresponde al poco de tiempo que aparece mencionado en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en los versículos del 1 al 10. Amén. La Escritura nos dice que ellos debían profetizar vestidos de silicio. O sea, estos dos profetas, estos dos testigos profetizan vestidos de silicio. ¿Qué es, hermanos, el silicio? El silicio viene siendo una ropa de material áspero, picante, si usted lo quiere poner de esa manera, carrasposo, si usted lo quiere mencionar con un lenguaje coloquial. Estamos hablando, hermanos, de algo que era fabricado de pelo de cabra o de camello y usada como una señal de duelo en algunos casos. Mire lo que dice Isaías, quiero que vaya conmigo a una profecía en el capítulo 58 del libro de Isaías. Vaya conmigo a la palabra del Señor y veamos lo que nos dice Isaías en el capítulo 58. Veamos, hermanos, lo que nos dice ahí la palabra del Señor en el versículo 5. Amén. Dice la palabra: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Amén. Ahí está el Señor está haciendo unas preguntas, una comparación y hablando acerca del ayuno verdadero, que habla el Señor más bien de no castigar el cuerpo. ¿Sabe? Hay gente que de repente en sí mismo se pone penitencias que permiten castigar el cuerpo. Pero el castigo del cuerpo en sí mismo no detiene los apetitos carnales o los apetitos pecaminosos del cuerpo. Por lo tanto, el Señor, pues en esta profecía nos habla que el ayuno que Él escogió para sí mismo, el ayuno que escogió para Él, dice, no es el afligir el cuerpo de que el hombre ande en una condición así todo el tiempo, sino más bien dice, es desatar las ligaduras de la impiedad, dejar de ser impíos, dejar de ser malos, soltar las cargas de opresión contra la gente y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Así dice el Señor,
que partas tu pan y lo compartas con el hambriento. Este es el ayuno verdadero, dice el Señor. El ayuno verdadero, no, hoy no es el tema del ayuno, pero lo estamos introduciendo como una especie bueno, como parte de los elementos que vamos a considerar, porque el verdadero ayuno delante del Señor no es abstenerse en sí mismo de pan y de agua, sino más bien hacer las obras de justicia, de piedad. Ayunar significa dejar de alimentar el pecado. Eso es ayunar. Dejar de alimentar el pecado, dejar de seguir en la impiedad y volverse hacia Dios y castigar el cuerpo en el sentido de abstenerlo, abstenerse de hacer obras pecaminosas y de avanzar en el camino de la fe. Según el libro de Isaías capítulo 58 y el versículo 5, se nos habla que en algunas ocasiones, fíjese bien, el cilicio era usado como una señal de duelo, como una señal de angustia, como una señal de tristeza, como una señal de arrepentimiento, como una señal de una disposición para Dios, pidiéndole perdón, no solo con las palabras, sino también humillando y castigando así, de esa manera, nuestro ser para poder obtener el favor de Dios. En el libro de Jonás, vaya conmigo al libro de Jonás, vaya conmigo a Jonás, en el capítulo 3 de Jonás y el versículo 8. Vaya conmigo, busquemos el libro de Jonás, amén, está después del libro de Abdías y antes de Miqueas. Jonás capítulo 3 y el versículo 8, dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el 7 para tener un contexto, 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Aquí, hermanos, los hombres de Nínive le creyeron a Dios por la predicación de Jonás y el rey decretó que toda la gente, que todos los ciudadanos del reino y que todos los animales y ellos anduvieran en ayuno. Dice el versículo 8, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen, dice, al Señor, para si el Señor se arrepienta del mal que ha decidido traer sobre nosotros, y de esa manera. Entonces, el cilicio era como una especie de tela de angustia, es decir, andar cubierto con una angustia, hermanos, en una situación difícil, en una situación dura. Y el Señor ordenó a sus dos testigos, esto es, a sus dos testigos, a sus dos profetas, que profetizasen el tiempo de 1260 días vestidos de cilicio, vestidos de cilicio. Entonces, ¿de qué está o a qué está referido entonces esta parte? Hermanos, ya sea una bolsa floja ubicada sobre los hombros o un taparrabos, bueno, lo que haya sido, pero ¿por qué? Aquí hay una pregunta que quizás tendríamos que responderla. ¿Por qué profetizarían los dos testigos con angustia, con profunda tristeza y quizás con lamentaciones amargas? Bueno, es una gran razón, un gran motivo. ¿Por qué? Porque vivimos en una humanidad donde la humanidad es rebelde. La humanidad, las cosas buenas no las quiere.
la humanidad en la que vivimos, las cosas de Dios no les gustan. Las cosas de Dios les parecen aburridas. Las cosas de Dios no les llaman la atención. Les gustan más bien las cosas del mundo. Les llaman la atención todas las luces, todas las cosas que el diablo les pone allí, mas no saben que solo es un atractivo para mientras él caza su alma. Y usted se va a la eternidad sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Entonces es una trampa que el enemigo pone. La gente no logra advertirla, no logra entenderlo, pero vivimos así en una sociedad donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y la gente va por ahí haciendo lo malo, creyendo que es bueno. Y dice, no, si es bueno, dice, si es bueno, para mí es bueno, tal cosa y tal cosa. Entonces, la gente misma se da sus propias leyes a sí mismos, son dioses para sí mismos y aprueban las cosas para sí mismos, llamando bueno incluso a lo que es malo. Imagínese usted cuánta tristeza le da a un predicador o cuánta tristeza, lo voy a decir así, cuánta tristeza sintió nuestro Señor Jesucristo cuando le predicaba a las multitudes. Y Jesús bien sabía que por mucha multitud que hubiera, son poquitos los que realmente vendrían a la obediencia, a la fe, al sometimiento a las cosas de Dios, porque a la gente a las cosas de Dios no le gusta someterse. Ellos quieren vivir en un libertinaje, en una libertad pecaminosa. Allí quieren vivir ellos. Y a pesar que quieren vivir así, en una situación pecaminosa y mala, ellos quieren ser salvos. O sea, quieren ser salvos, pero quieren seguir viviendo una vida pecaminosa. Vaya qué contradicción, vaya qué contrariedad. Y entonces, hermano, hay una tristeza. En Jesucristo había mucha tristeza por causa de eso, por causa de la humanidad. La Biblia nos narra, por ejemplo, en el caso de Lucas capítulo 15, que nos habla acerca del hijo pródigo. La Biblia dice que cuando él se sintió derrotado, allá donde se encontraba, volviendo en sí, decía para sí mismo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y dice, me levantaré entonces, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros, porque él sabía que los jornaleros en la casa de su papá habían abundancia de comida, tenían acceso a la comida abundante y no tenían que preocuparse nada más que por trabajar, por ofrecer un buen servicio, por hacer una buena obra, y era lo único que tenían que hacer para poder lograr el beneplácito o la gracia del padre de familia. Así que no pensándolo mucho, volvió en sí y regresó a su padre y le dijo las palabras que había pensado. Mas el padre fue movido a misericordia y habiendo sido movido a misericordia, le perdonó y le tomó como hijo. Y dice la escritura que así como el padre de familia se alegró mucho porque su hijo había vuelto, porque su hijo estaba muerto allá en el pecado donde estaba, el padre se alegró mucho cuando su hijo volvió. La escritura nos dice que así hay fiesta en los cielos cuando un pecador aquí en la tierra se arrepiente. Pero déjeme decirle la otra parte. O sea, eso es cuando un pecador se arrepiente y hay fiesta en los cielos. Pero cuando los pecadores oyen la palabra y endurecen su corazón y no se arrepienten de las obras de sí mismos, sino que siguen haciendo lo malo ante los ojos del Señor, al Señor le da mucha tristeza. Le da una tristeza, hermano, pues demasiado grande. Grandísima tristeza. ¿Por qué? Porque la persona, el ser humano, no se ha arrepentido, porque el ser humano no ha querido venir nuevamente a Dios.
porque el ser humano no ha querido regresar a la casa del Dios vivo y verdadero. Es una tristeza. Jesucristo siente mucha tristeza a causa de eso. La Escritura nos dice el Evangelio de Lucas, si usted va conmigo al capítulo 13, creo que está por Lucas 13, 34, 35. Se los confirmo ahorita mismo, hermanos. Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35, por ahí, dice el Señor, amén. Dice, vamos a leer el versículo 34, amén. Dice la palabra, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Amén. Imagínese cómo el Señor está con este lamento, con esta angustia, porque sabe cuál es el destino que le espera al hombre. ¿Por qué lo sabe? Porque Él ya estuvo allí. Porque Él ya bajó a los infiernos, porque Él descendió hasta las partes más bajas, hermanos, y Él vio todo eso, las prisiones eternas de oscuridad, el tártaro mismo, si usted lo quiere mencionar así de esa manera, y vio todo lo que está dispuesto para el hombre, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, allá en el Evangelio de Mateo 25, 41, que el Señor le dirá en aquel día a los que decídanse por Satanás, les dirá el Señor, apártense de mí, malditos. Ustedes van al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí va, el pecador va para ese camino. Y el Señor le da tristeza. ¿Por qué le da tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué el cilicio? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la tristeza del Señor? Porque Él no quiere la muerte. Él quiere la vida. De hecho, Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que vosotros tengáis vida, para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. El Señor vino precisamente para eso, para que nosotros tuviéramos vida. Por eso dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Y el Señor dice en la profecía, el Dios de la profecía, el espíritu de la profecía, dice en Ezequiel capítulo 18. Si usted va conmigo a las profecías del Señor, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice el Señor, vamos a leer el 31 y 32 para tener contexto. Dice el Señor en su palabra, dice el Señor, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Yo no quiero, dice el Señor, la muerte del que muere. No, a mí me da tristeza. Le da tristeza porque sabe cuál es el destino. Sabe que cuando una persona muere, cuando una persona se duerme, la Escritura dice que si se fue sin Cristo también vendrá. Sin Cristo también se levantará. Y no porque Dios no quiera, sino porque la persona misma optó, decidió por rechazar, hermanos, rechazar el regalo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué siente una persona cuando es rechazada, hermano?
¿Qué cree usted que siente Cristo cuando la gente lo rechaza y le dice, Cristo, tú viniste a morir por los pecados míos en la cruz? Sí, pero gracias, yo no quiero, hoy no voy a querer, gracias. Yo no quiero nada contigo, déjame vivir mi vida como yo quiero. Yo no quiero tus mandamientos, yo no quiero tus reglas, yo no quiero nada. Y así le dice a Cristo. Y el Señor dice, todo aquel que hoy me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero el que me niegue aquí y no quiera nada conmigo, yo también lo voy a negar allá, delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y cuando dice el Señor que lo va a negar, ¿a qué se está refiriendo? Es que también en el Evangelio están escritas estas palabras diciendo, les digo que no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero predicamos en tu nombre, hicimos milagros, hicimos muchas cosas. Sí, pero les repito, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, y les cerrará la puerta de entrada al reino. Porque el impío, el infiel, aun cuando haya hecho milagros en el nombre de Cristo, no estará como parte del reino de Cristo. Y eso es bien delicado. Ya mismo es bien delicado lo que se está enseñando, lo que está diciéndonos a nosotros la palabra del Señor. Dios nos está advirtiendo con tiempo las cosas, pero allá la humanidad que no quiere. Y al Señor le da muchísima tristeza, hermano, muchísima tristeza. Y podemos decir que estas son algunas de las razones principales de las que aparecen, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, hermano, vivimos en un mundo donde la gente incrédula, depravada y opuesta a Dios son las que dominan completamente a los gobiernos y a las naciones de la tierra. De hecho, la Biblia dice allá en el libro de Juan, primera de Juan 5:19, dice que nosotros estamos conscientes de que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno, está bajo el poder del malo y son las mayorías. Es la mayoría la que está en esa condición. Ellos dominan todo esto y ellos hollan así la ciudad santa que es la iglesia. Y efectivamente, hermanos, traban la obra de Cristo, debilitan, hermano, la obra del Espíritu Santo. Y esta es una penosa y difícil y amenazante situación. Esta situación hace que los testigos del Señor anden vestidos de cilicio, vestidos de tristeza. ¿Por qué? Porque el mundo prefiere lo malo, porque el mundo prefiere el mal y no lo bueno. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, por ahí, por el versículo 18 en adelante, dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque sus obras eran perversas. Y por eso la gente le gusta más el mundo. A la gente no le gusta la iglesia. A la gente no le gusta que usted le hable de Dios y que le diga que se arrepienta y que deje de pecar y que se vuelva al Señor, que tenga principios cristianos, que tenga principio de fe, que ya deje de andar haciendo lo malo, que deje de andar viviendo en pecado, en toda clase de pecado. A la gente no le gusta. Dicen, ya me está sermoneando, ya me está regañando, ya me está llamando la atención. No, yo no estoy para eso. Yo estoy para vivir mi vida y para disfrutarla de manera libre, porque no le gusta que sean reprendidas. La Escritura dice que aquel que quiere hacer las cosas bien en el Señor,
Este viene al Señor para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no viene a la luz y se retrae es porque sus obras son malas y no quiere que sus obras queden al descubierto. Y no quiere eso. Entonces, hermano, así es como estamos. Vivimos en ese mundo. Y el Señor, pues, se lamenta muchísimo acerca de eso. Y esa es la razón por la cual el Señor dice que hay una multitud de personas que son llamados, dice en la palabra, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, van a ser escogidos, relancinos, si usted quiere. No va a ser salva toda la gente. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué no va a ser salva toda la gente? ¿Por qué Dios tan egoísta? No, es que no es Dios el que toma la decisión, es la persona. Y la mayoría de personas optan por no ser salvas, optan por no ser condenadas, optan por vivir una vida sin esfuerzo, optan por vivir una vida que se les facilite todo en este mundo y no quieren esforzarse por vivir una vida cristiana, una vida obediente, una vida correcta ante los ojos del Señor que todo lo mira. No quieren vivir la vida de esa manera. Cada quien quiere vivir su propia vida. Cada quien es Dios para sí mismo y se pone a sí mismo las reglas que él quiere obedecer y desecha aquellas que no quiere y generalmente desecha todos los principios de Dios. Todos los principios del Señor son desechados en la vida de él. Fíjese que aquí, hermano, voy a mencionar algo que yo lo tengo por acá en el material también. Y es el hecho de que una vez hubo en el ministerio de Cristo, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Si usted va allá conmigo al Evangelio de Lucas, amén, por el capítulo 13, la palabra del Señor nos dice que el Señor andaba predicando la palabra de él, andaba predicando, y la gente que lo escuchaba, la gente de la multitud, le hizo una pregunta a Cristo, le hizo una pregunta bien compleja, hermano, bien compleja, porque si a mí como predicador me la hacen, le digo, está bien difícil la pregunta, pero lo quiero compartir con ustedes para que miren lo que dice el Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Vea lo que dice. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amén. Fíjese que aquí le hicieron a Jesús una pregunta directa, hermano. Y la pregunta que le hicieron al Señor dice, ¿son pocos los que se salvan? O sea que le estaban preguntando al Señor que si cuántos más o menos es la gente que se va a salvar.
Esa es la pregunta. Las multitudes de gente, nosotros tenemos familia y hay familia de cada uno de nosotros que no quiere obedecer a Cristo, no quieren buscar al Señor. Su corazón está apartado, no quiere de Dios, no quiere comprometerse con Cristo, sabe que lo necesita, pero no quiere, porque es su decisión y se respeta su decisión, pero es su destino eterno el que está sellando con eso. A veces tienen conciencia, a veces no. Pero el Señor dice que le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y dice la Biblia que el Señor les respondió diciendo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Les dijo el Señor, esfuércense. Si quieren ser salvos, esfuércense. Tienen que hacerle fuerza, tienen que esforzarse, tienen que motivarse, tienen que no ser cobardes, tienen que ser valientes, tienen que ser enérgicos, tienen que ser motivadores, tienen que ser personas que estén dispuestos a luchar por su salvación, a negarse al pecado, a negarse al mundo. Pero dice el Señor, esforzaos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, dice él, procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar, pero los muchos no van a poder. Entonces la respuesta es, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. De hecho, continúa diciendo el texto y dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, comiencen a llamar y a decir, Señor, ábrenos. Y él les dirá, dice, miren, yo no sé de dónde son ustedes. Y dice el Señor, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Así dice el Señor. Y he aquí, vino el Señor y les dijo todas estas cosas. Y le dio la respuesta. Son pocos los que se salvan. Son pocos los que la hallan. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 se encuentra también un relato parecido a este. En Mateo 7, por el versículo 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire cómo dice el Señor. ¿A dónde están los muchos y a dónde están los pocos? Dice que muchos van por el camino ancho, por la puerta ancha y espacioso el camino. Allí no hay problema. Ahí la gente va feliz porque ahí van disfrutando, gozando. Allí van de todo, hermano. Pero dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y ahí no todos entran. Son pocos, dice la Escritura, los que la hallan. Son pocos los que llegan allí. Y eso responde a la pregunta de cuánta gente se va a salvar y cuántos serán salvos al final. Pues dice la Escritura que serán pocos. Aunque mucha es la gente, pero no todos van a ser salvos. Pero no porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos no quieren salvarse. Ahora, el vestirse de cilicio es por esa amargura, por esa tristeza. Al Señor le da mucha tristeza de que esto pase. Hermanos, la Escritura nos dice en Romanos 11:25 que la plenitud de los gentiles va a entrar a la iglesia. Y pocas personas son las que se convierten al Señor durante el último poco de tiempo, hasta por lo menos los últimos días del periodo cuando se mencionan los 144,000 sellados. Hermanos, aquí esto entristece a cualquiera. Miren, hermano. Y nada menos esto es así, miren. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, cuando los predicadores hablamos,
y aquí estoy, por ejemplo, hablando con ustedes, hay muchas personas que están oyendo el mensaje, hay muchas personas que están oyendo ahí y que no son cristianas, que no son convertidas todavía, que no han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, ni se han bautizado para el perdón de sus pecados y por lo tanto podemos decir que no están añadidos a la iglesia. Entonces permanecen en un estado de condenación. Pero hay mucha gente que le gusta oír la palabra, le gusta el mensaje, le gusta cómo se predica, le gusta cómo se habla, le gusta lo que Dios dice en su palabra, pero a la hora de comprometerse con Cristo y de decir, Cristo, aquí estoy presente, toma mi vida para hacer de ella algo útil, la persona no le ofrece su vida a Cristo, la persona no se compromete con Cristo y entonces más bien se aparta, más bien se aleja y dice, no, pues yo me gusta y todo, pero ese paso no lo puedo dar todavía porque yo siento que todavía me falta. Yo no siento mucho el llamado. Tal vez si Dios me hablara personalmente, etcétera, 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 tal vez podría hacer caso a lo que Dios dijese, etcétera. Hermano, son multitudes de personas, millones, miles de millones de personas que están deambulando por el mundo sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Y allí va nuestra familia, allí van nuestros amigos, allí van nuestros conocidos, nuestros compañeros, gente con la que convivimos constantemente, allí van en ese camino. Y ahí están deambulando y flotando. Y aun cuando saben que tienen un alma que salvar, aún con ese conocimiento, deciden y optan por decir, no, ahorita no, hay después voy a obedecer a Jesús, ahorita no. Yo, mi vida, pues así como la tengo bien ahorita. Ya, y no quiero poner nada allí. Entonces, la mayoría de la gente está en esa condición, llamémosle así, que es la gran mayoría de personas que están en esa condición. Ahora, ubicándonos esto en la línea del tiempo, nos damos cuenta que la iglesia, hermanos, está viviendo en una situación así, donde la liberalidad se hace presente. Hoy incluso hay muchas iglesias que son llamadas iglesias liberales. ¿Por qué? Porque su práctica religiosa no comulga con Dios, comulga con el mundo. Es decir, tienen comunión con el mundo, pero no comunión con Dios. Es decir, que son iglesias mundanas. Vaya aberración la que acabo de mencionar. Es decir, iglesia que practica las cosas y las costumbres del mundo en su forma de vida y en su forma de práctica religiosa y en su forma de práctica doctrinal y de principios. Adoptan, hermano, los mismos principios del mundo y no exigen cambio a sus miembros. Hay gente que dice, a mí me gusta la iglesia de allá porque allí no le exigen nada a uno. Allí no le andan diciendo nada. Si usted anda maquillada, si usted anda en pantalones, si usted anda en licra, si usted dice malas palabras, si usted tiene una relación de adulterio, si está viviendo en fornicación, si está viviendo en unión libre solo acompañado, si está en problemas económicos con algún hermano en los tribunales o con alguna persona en los tribunales, si tiene enemistad con su familia, con sus hermanos, con su mamá, con sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, qué galán que yo, aunque tenga tantas cosas de estas, a mí allí no me dicen nada y yo allí puedo llegar y alabar a Dios. Mire, allí puedo estar bien alabando a Dios porque allí estoy galán, allí no me dicen nada. Hermano, qué tremendo, ¿no? Así predica Satanás. Esa es la forma. Pero yo quiero decirle, hermano, a usted que me está oyendo ahora, si usted decide entregarle su vida a Cristo, debe haber un compromiso serio, sincero en usted, de que usted va a cambiar. Va a dejar de ser la persona pecaminosa que era y va a volverse hacia Dios en todas las áreas de su vida, en todas. No es por pedacitos, por poquitos, o como alguien dice, despacito ahí, no, de un solo. El Señor exige un cambio. O se decide por Él
o simplemente no se decide. Pero el Señor, Lucas 11:23, nos dice, no podés estar en una condición, o estás conmigo o estás en contra mía. O como dice ese primer libro de Reyes, capítulo 18, ¿hasta cuándo va a estar usted entre dos pensamientos? Si Satanás es Dios para usted, pues váyase con Satanás. Y si Jehová es Dios para usted y reconoce a Cristo como su Señor, entonces busque a Dios ya y deje de pecar. Pero usted tiene que decidirse, pues. Usted tiene que tomar la decisión. Nadie le puede obligar. Es una decisión voluntaria, porque Dios a la fuerza no quiere a nadie. Dios no quiere a la fuerza a ninguno. Yo sé que es fuerte esto, pero ¿y qué le puedo decir yo? Dios no quiere a nadie a la fuerza. Y Dios quiere también que si usted se decide por Él, que vaya y se ajuste a las reglas de Él, no a las suyas. No vaya a querer vivir usted de acuerdo a su propia vida, a su propia experiencia, a sus reglas, a sus leyes. No, el Señor le dice cambio total. Y si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces está en condenación. Y entonces le va a ir peor. Porque el Señor dice, a todo aquel que después de haber hecho pacto se vuelve hacia atrás del santo mandamiento que le fue dado, le ha ocurrido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a comer su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y dice el Señor, les digo que el postrer estado de este hombre va a ser peor que como se encontraba al principio, porque habiendo conocido la verdad y habiendo gustado la verdad del Señor, se volvió atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Iglesia de Cristo,